Prepárate para una transformación épica en tu Minecraft, ya que hoy te presentaré mi top 10 de los mejores shaders para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para dar inicio, le mando un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra shader o tu shader favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos shaders. En este primer puesto tenemos al shader llamado Voxel Shader. ¿Alguna vez quisiste jugar con el sombrero realista pero tu dispositivo lamentablemente no es capaz de hacerlo? No te preocupes más, ya que para eso está el Voxel Shader. Este es un sombrero de alta calidad. Voxel Shader presenta cosas increíbles como los minerales brillantes. Este sombrero tiene muchas características interesantes que puedes habilitar o deshabilitar. Entre ellos tendremos la agua ondulante, una muy bonita agua por parte de este shader. Este shader tiene muchas otras características impresionantes que pueden llevar a tu juego a otro nivel. Te encantará tu juego más cuando instales estos shaders. La iluminación global es el término utilizado para describir la presentación precisa de la iluminación indirecta, que incluye la interacción de la luz con varias superficies. Todos los sombreadores tienen diferentes características, pero ninguno comparado a este sombreador. Vamos a contar con distintas características como reflexiones que se comportan con precisión, las sombras se vuelven más suaves y realistas, y la atmósfera de iluminación general parece más creíble. Sin duda un shader que debes tener sí o sí en tu Minecraft por las increíbles características que presenta. Para este siguiente puesto te presentaré al que se llama Rewaxton Shader. ¿Buscas sombreadores de NCP geniales para dispositivos altos o bajos? Pues déjame presentarte al shader Rewaxton Hypercolor. Ahora podrás ser mimado por la belleza de colorar en el terreno. Si quieres disfrutar de una aventura realmente impresionante, te recomiendo prestar atención al Rewaxton para Minecraft. Lo que es único acerca de esta mejora es que ha logrado un excelente resultado con la actualización visual. El paquete de sombras mejora el cielo y modifica los reflejos. Solo tienes que utilizar correctamente todas las nuevas funciones e intentar conseguir poco a poco un buen resultado. Todo ello te permitirá disfrutar de un entorno de gran calidad. Los Rewaxton Shader es uno de los sombreadores más atractivos para NCP, que no es demasiado brillante y brinda a los jugadores una experiencia hermosa que casi se siente como en Java. Una de mis características favoritas sería el agua realista, sin duda algo que destaca bastante a este sombreador. En este siguiente tenemos al paquete o sombreador llamado Stellar Graphics. Experimenta un cielo nuevo y espectacular. Las nubes renderizadas en 3D de alta calidad crean una percepción de nubes subcúbicas y hermosas, dejando en claro que este shader es compatible con la mayoría de gamas bajas, pudiendo notar algunas diferencias con otros sombreadores. Además que este shader sería un tipo de beta, por lo que más adelante o en futuras actualizaciones estarán añadiendo más cosas. Una de las características que destaca en este shader pues sería las nubes 3D. Contaremos con sol y luna realista, agua de color azul y transparente en todos los biomas, colores más claros y brillantes para el césped y las hojas, salpicaduras de agua y partículas meteorológicas. Pasando ahora con el siguiente puesto tenemos a los Bycube Shader. Este shader tiene como objetivo tener un aspecto hermoso con tonos coloridos y algunas características. Un shader que se ve increíble y además sin retraso. Vamos a contar con características como hermoso color del cielo, contaremos con iluminación ambiental a color con mapeo de tonos, movimiento en las hojas de los árboles y plantas, agua ondulante y entre más. La verdad es que las vistas con este shader se ve increíble. Una semilla con buenas vistas y este shader definitivamente harás que Minecraft se vea mucho mejor. De día de igual forma contaremos con una muy buena iluminación. También mencionar los atardeceres. La verdad me gusta mucho el degradado que tiene al momento de atardecer o amanecer. Sin duda un shader que debes de tener sí o sí, y más si tienes un gama baja. Pasando ahora con el siguiente puesto tenemos al Alepack. El Alepack vuelve con esta nueva actualización de Minecraft con nuevas funciones y nuevos cambios, sobre todo para mejorar al máximo la experiencia del jugador. Además que es compatible con la mayoría de dispositivos y lo mejor es que no afecta en nada al rendimiento. Como siempre contaremos con un color diurno y nocturno. Vamos a contar con cielo, nubes y sol realista, movimiento en las hojas de los árboles, algo que sí o sí no puede faltar en un shader Render Dragon. Contaremos con un texturizado en la agua. Algo que sobresale o destaca del Alepack sería sus amaneceres o atardeceres, ayudando al mismo tiempo a los gama baja para que tengan una experiencia
experiencia de un sombreador en su Minecraft Bedrock. Pasando ahora con el siguiente sombreador, tenemos a los BRD-SP Shader. Este paquete es algo curioso. Este shader le presta más atención a la niebla. Los parámetros de niebla son diferentes para cada bioma. Vamos a contar con una paleta de colores brillantes, además que tendremos unas nubes muy bonitas y realistas. De igual forma, esto aplica para el sol. Este shader tiene colores más cálidos y brillantes, y en este shader aumenta ligeramente la distancia de representación de la niebla. No nos olvidemos del agua, ya que este shader también estará modificándola. Ahora tendría un ligero oleaje y además su textura estará cambiando. Este sombreador es diferente a todos los demás, haciéndolo muy especial. Además tenemos texturas de plantas animadas con animación de píxeles en el lugar de la animación suave como otros sombreadores. Pasando ahora con el siguiente, tenemos a los ya actualizados Universal Pack. El paquete Universal Pack es uno que se enfoca en embellecer nuestro Minecraft Bedrock para tener la mejor experiencia de juego. Funciona en cualquier dispositivo y está 100% optimizado. Esta nueva actualización 1.4 agrega un color diurno y nocturno. Agrega un nuevo tipo de niebla a nuestro Minecraft, además que tendremos las míticas características como el amanecer y atardecer. Vamos a contar con nuestro sol realista y por parte nuestras nubes realistas. Además que ahora contamos con aguas mucho más limpias y agregando de igual forma detalles en las aguas como animaciones, algo que sí o sí te hará amar a este sombreador por sus míticas características que añade. Como siguiente tenemos al shader llamado Close Pack. Este shader es relativamente nuevo. Este paquete estaría destinado para mejorar la apariencia del juego, para hacer una experiencia del juego inolvidable. Como todos, este paquete no causa ningún tipo de problema en el rendimiento. Vamos a contar con un cielo nublado, sol y luna realista. Vamos a contar con un agua borrosa, partículas de lluvia realistas, hierba colorida, niebla, etc. En el día tendremos una excelente iluminación, además que la niebla sería un tanto de color azul. Por la noche, a diferencia del anterior shader que vimos, pues tendría una excelente iluminación. Además que la noche de igual forma sería realista, como ustedes pueden ver. Pasando con el siguiente, tenemos a los Eternal Shader. Este paquete llevará a tu juego al siguiente nivel, con sus impresionantes mejoras gráficas que incluyen efectos de iluminación realistas. El paquete también presenta una animación en movimiento para las hojas y follaje, lo que le da al juego una sensación más realista. El sol y luna tienen un brillo realista, lo que se suma a la experiencia inmersiva. Además que el paquete también ofrece texturas HD para la imagen más detallada y nítida. Tu mundo de Minecraft cobrará más vida como nunca antes. En este siguiente puesto tenemos al shader llamado Newbie Shader. El Newbie es un paquete de sombreadores estéticos para Minecraft Bedrock. Este sombreador se enfoca en mejorar el sombreado vanilla existente para que se vea más estético y realista sin arruinar el juego, y de igual forma sin sacrificar mucho el rendimiento. Compatible totalmente con la versión 1.20 en adelante. Vamos a contar con diversas características, que sería la iluminación. Presentará una iluminación suave, natural y personalizable con muchos detalles sutiles. Tendremos las nubes son suaves y se adaptan a la lluvia. Vamos a contar con un cielo brillante de aspecto natural que le da al shader una sensación de estética. Asimismo tendremos una agua tranquila y relajante, verdaderamente ligera, que se ve hermosa. Sus colores se adaptan a los biomas y también se puede personalizar. Además que tendremos una onda de animación natural sutil que se aplica a la hierba, hojas y enredaderas. Pasando con el siguiente, tenemos al que se llama Blue Graphics. Este es un paquete Render Dragon con el propósito de dar ambiente azulado, totalmente optimizado para que no tengas problemas de rendimiento. Vamos a contar con modificaciones de día y de noche. De igual forma contaremos con neblina optimizadora, ya que estaría principalmente destinado para los gama baja. Además de igual forma contaremos con modificaciones en la noche, teniendo ahora una luna y nubes realistas por la noche. Vamos a contar con un ligero movimiento en las hojas de los árboles y hierba. Además que igual forma tendremos modificaciones en el atardecer y amanecer, cambiando totalmente la paleta de colores, haciendo que ahora adores mucho más a los amaneceres o atardeceres. De igual forma contaremos con modificaciones en la agua para que simplemente sea más simple y no tenga partículas, para que sea en su totalidad transparente. Como siguiente tenemos a los Herb Shaders. Este shader en particular se estaría enfocando principalmente en agregar colores más nítidos para que nuestro Minecraft Bedrock se vea mejor. Por acá de este lado podremos ver cómo se estará viendo el amanecer de este shader. Vamos a contar con nuestro sol realista y nuestras nubes realistas. Como ya les dije, pues
pues tendremos los colores en el césped que estarían más saturados y todo en general, una saturación que estará controlada, no tampoco mucha saturación. Por acá tendremos el agua de este shader, que la verdad aquí sí que doy un 10 de 10 a esta agua. Tendría un color más vivo en el agua y además estaría agregando un oleaje en la agua. Me encanta la iluminación que agrega este shader al momento de estar de día. Lamentablemente este shader no cuenta con esa animación en las hojas de los árboles o en el césped, pero esperemos y las implementen más adelante. Tendremos por acá a lo que sería el atardecer o la puesta de sol, que se estará viendo de esta forma. Posteriormente tendremos a la noche, todavía no se alcanza a notar del todo la noche. La noche en particular de este shader pues se estará viendo un tanto iluminada por el mismo cielo. Algo que me acabo de dar cuenta es que estará agregando este tipo de cristal más realista. Y bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de shaders. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.